Muy buenas tardes, queridas compañeras. Estamos reunidas en el día de hoy con una de las invitadas especiales para el conversatorio del día de hoy. Vamos a tratar el tema en cuanto a la política educativa basados en el decreto 2277 y el decreto 1278, en donde hemos venido estudiando eh, las implicaciones y el estatuto que hay para los docentes que laboran en el sector público y en el sector privado. Entonces, en el día de hoy quiero presentarles a Daniela Bravo. Ella es una docente colega de nosotros, y el día de hoy pues va a estar contándonos su experiencia y todo su recorrido en la labor docente en el sector público. Entonces, bienvenida Daniela, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y bueno, te doy la palabra. Vale, Kate, muchas gracias a ti por la invitación. Bueno, mi nombre es Daniela Bravo. De profesión, yo soy educadora especial. Pues soy licenciada en educación con énfasis en educación especial. Tengo una especialización en gerencia de proyectos educativos institucionales. Y pues como tú mencionaste, trabajo con la Secretaría de Educación. Muy bien. Quisiéramos en este momento saber cuánto tiempo tú has tenido experiencia en esta labor docente y trabajando en esa área pública. Vale, yo entré a la Secretaría de Educación hace 5 años. Digamos que de experiencia tengo 6, solo tuve un año en la parte privada y el resto ha sido con la Secretaría. 5 años ya, cumplí este año. Ok, ya que mencionas esa experiencia de un año con la educación privada, ¿tú qué diferencias o, bueno, qué cosas puedes como resaltar de cada una? Bueno, pues como tú lo mencionabas, pues realmente en la parte pública, pues lo voy a hablar todo desde mi experiencia, ¿no? Yo em, vivo muy contenta con trabajando con el distrito. Realmente los beneficios son muchos y haciendo como una comparación, yo creo que una de las cosas más beneficiosas y más buenas es la estabilidad. Si bien es cierto que en el sector privado los colegios contratan a 10 meses, 11 meses por bien que te vaya y te liquidan, con la Secretaría de Educación tú tienes como la tranquilidad de que tienes esa estabilidad los 12 meses del año, de recibir tu sueldo que no te van a liquidar. Entonces, ese es un gran beneficio. Por otro lado, la carga académica. Lastimosamente en el sector privado muchas veces como que aprovechan pues de la necesidad que tú tienes de trabajo y asimismo te mandan una carga laboral muy pesada. Entonces, en comparación al distrito, eso es de verdad que un abismo impresionante porque en el distrito pues el docente tiene hasta ciertas horas de carga académica y más no le pueden poner, ¿sí? O sea, a la semana. Entonces, y pues el horario, ¿no? Porque tú sabes que en el privado, pues, se entra a 6:30 de la mañana y se sale 4 de la tarde, 3 de la tarde, 2:30 porque te vaya bien. En el sector público, pues si bien es cierto que son 8 horas, 6 son presenciales y las 2 horas, según decreto, pues son para trabajarlas desde casa. Pero tú estás en el colegio 6 horas, Sí. bien sea en la jornada mañana, bien sea en la jornada tarde, o bien sea en la jornada única que algunos colegios ya la tienen, y entonces pueden ser en franjas de 9 a 3 o de 7 a 1, bueno, depende. Pero entonces el horario es otro de los beneficios desde la parte del sector oficial en comparación a la privada. Yo creo que ahí eso es como lo que yo más destaco. Obviamente hay muchos más beneficios, pero yo pues destaco eso. Bueno, y lo otro es como las prestaciones, ¿sabes? Hay colegios privados que o abusan o no son tan cumplidos. Pues con el sector público uno sabe que bala fijan muchas cosas, que recibes tus primas, que después de un año
de tú estar laborando, recibes una prima adicional en el mes de noviembre y en diciembre recibes 2 sueldos, que la bonificación, que o sea, hay muchos beneficios que tú en el sector privado no vas a encontrar. Y pues hablando como tal de la educación, yo pienso que eso ya es del maestro, porque uno puede ver en el sector privado muy buenos maestros como otros que no, de pronto no son tan dedicados y esmerados en su tarea, y lo mismo pasa en el sector oficial. Hay excelentes docentes porque yo conozco muy buenos maestros, como hay otros que no, por esos mismos beneficios de que se es más flexible, que el jefe es más flexible, que no están como tan encima de uno, pues asimismo hay unos que son muy relajados, pero yo conozco excelentes maestros, entonces creo que ahí la educación no depende si es oficial o privada, sino está en la vocación que tú tienes y lo que tú haces para que tu trabajo sea mejor cada día. Muy bien, Daniela, súper esos aspectos importantes que resaltas, que es esa calidad de vida que también pues uno como docente en este tiempo está buscando, y que definitivamente las políticas públicas que rigen la educación se supone que velan por eso, pero en el momento de la acción no ocurre. Lo que tú decías, el privado tiene muchísimos abismos en algunas cosas, y el público y lo oficial pues brinda mucha estabilidad y beneficios. En cuanto a esa experiencia que has tenido, tú me decías que, bueno, estudiaste educación especial, bueno, tienes esa relación con ese tipo de población tan linda. ¿Cómo ha sido el poderte vincular desde lo oficial con ese tipo de, como de, bueno, de población? Sí, bueno, pues evidentemente para la carrera que yo estudié aún no existe el concurso docente, ¿sí? Como entran los demás profes, que es por mérito. Esto se abrió como proyecto debido a la política pública de discapacidad, a los decretos. Entonces, yo Sí. entré por las vacantes de provisionales como proyecto. Ahorita sé que es totalmente diferente, pero cuando ingresé, pues uno subía como los papeles y eso era mucho más fácil. Ahorita como es por puntaje, entonces lo que la carrera te da un puntaje, la experiencia por año te da otro puntaje, si tienes posgrados te da otro puntaje, entonces uno ingresa por puntos, o sea, quien tenga mayor puntaje si se presentaron 5 y tú tienes el mayor puntaje, entonces tú ingresas. Antes pues era un poco más diferente, como más sencillo. Ah, ok. Sin embargo, sí, sin embargo, pues la vinculación con la secretaría, pues para tener una estabilidad completamente, pues es entrando por el concurso docente, que sería maravilloso, pero pues hace mucho tiempo que no lo abren, no lo Sí. abren. Entonces, hay la posibilidad de entrar, bien sea por el Banco de la Excelencia o por la aplicación de Aplica. Ahí fue por donde yo ingresé, y digamos que en cierta medida fue sencillo. Tengo la misma estabilidad, digamos, porque no me cortan el contrato, sino pues llevo los 5 años ahí definitivo, y pues no tengo como ese problema de que llegue un maestro en propiedad, porque pues lo que te digo, como no hay concurso, nosotros ingresamos fue por el proyecto. Y asimismo hay otros proyectos, está proyecto de aulas hospitalarias, que es para los estudiantes que tienen alguna enfermedad crónica y no pueden asistir a los colegios, entonces están las profes que van a los hospitales a dictarles clase. Ese es otro proyecto. Está proyecto de volver a la escuela, que son los estudiantes que por alguna otra razón no pudieron estudiar o repitieron varias veces, y es como si hicieran aceleración 2 años en uno. Ok. Entonces, ese es otro proyecto, y está el proyecto pues de discapacidad o de educación especial. Entonces, digamos que esos proyectos los mantienen por las diferentes políticas públicas. Entonces, pues por eso he tenido como la bendición de estar todo este tiempo con el distrito, pero mi meta sí es si se llegara a abrir concurso. Si abrieran de educación especial me presentaría, pero si no, al tener la licenciatura en educación, puedo presentarme a primaria. Entonces, si llegaran a abrir De concurso, acuerdo. pues sí pensaría, porque obviamente hay beneficios que no tengo. Ejemplo, y sé que de pronto es otra pregunta, es el tema del escalafón. Uno como Sí. docente provisional, eh, con lo que tú entres, o sea, con la carrera, la especialización, la maestría que tú entres, entras a un grado de escalafón.
y ahí te quedas. Como provisional no podemos ascender, ¿sí? O Ok, sea, sí, es un aspecto importante que habla este decreto, las posibilidades de ascender, en qué momento quedas estancado y no puedes o en qué momento pues ya no aplicas. sí, digamos que como provisional no tenemos como el beneficio del ascenso. Si tú Ah, ok. ingresaste con maestría, pues de una vez ingresaste al 3A, que es súper bueno. Sí, Pero si tú ingresaste solo con tu carrera, entras a 2A y ahí te quedas, o sea, no puedes ascender, ¿sí? de acuerdo. Entonces, pues obviamente eso no es tan bueno. No es tan Sí, bueno claro. porque realmente, pues tu sueldo sube de acuerdo al porcentaje que suba anual, el IPC y todo eso, pues Sí, los puntos que le dan a uno adicional, pero de resto no. En cambio, al tú estar vinculado con la Secretaría de Educación, pues es todo un proceso también, pero pues ya puedes ascender. Entonces, inicialmente tú ingresas y solo hasta 3 años después puedes empezar a ascender. Sí, o sea, mínimo tú tienes que estar ok. 3 años y después de esos 3 años ya puedes empezar a ascender. Me imagino que conocen que antes era por prueba escrita. Sí, 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 Hoy sí. en día, pues hasta el año pasado se estaba manejando con video. Eh, De acuerdo. los, los profes tenían que preparar una clase para el grupo que quisieran y grabar con ciertas especificaciones que daba la parte del ICFES, que eran como los que evaluaban, Ujú. y tenía que durar cierto tiempo, cantidad, bueno, los objetivos tenían que hacer toda una planeación y ellos presentan ese video. Y hay unos pares evaluadores que son los que se encargan de mirar el video y dar puntaje y dependiendo de eso, ascendías o no, asciendes o no. Hasta el momento, eso ha sido muy complicado porque, Sí, muy pues, por disputado. experiencia de compañeros es algo muy subjetivo, ¿sí? Porque Sí, es del que la persona que te esté evaluando, si a mí no me gustó, pues, te pongo un mal puntaje si para tengas, otros que de si pronto sí tengas les gustó, ¿sí? todo el Sí, potencial. Sí, sí, exacto. O sea, como que en un video tú no puedes mostrar realmente todo lo que haces en clase. Entonces es muy subjetivo, pero hasta el momento esa es la manera. Entonces, después de los 3 años, tú puedes postularte para sí, empezar a ascender. Y hay dos tipos de ascenso. Entonces, según el decreto, o sea, todos los que ingresamos ahorita somos regidos por el 1278. ok. Los del 2277 son ya los antiguos, que el escalafón es el del 1 al 14 y Sí, en ese se rigen los del privado también. sí, 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 Y uno. los que ingresamos pues del no sé qué año para acá somos del 1278, entonces digamos que ahí el escalafón es un poco más enredado, pero es por números y letras, entonces está 1, 2, 3 y A, B, C, D. Entonces hay dos tipos de ascenso. Puede que yo sea 2A, por ejemplo, y voy a empezar a ascender y yo hice la maestría. Entonces yo Sí, puedo ascender a 3A, ¿sí? ya. Pero si yo no tengo la maestría, si no voy a ascender por años, entonces haciendo en letra. De 2A paso a 2B, a 2C, a 2D, ¿sí? Si yo De tengo carrera, puedo ascender es que no me acuerdo cómo se llama, pero sería en número, no en letra. Entonces son esos dos tipos de ascenso que tú tienes. Pero lo que te digo, como provisional, esa es una de las desventajas que tenemos. Por eso pues sería súper importante que abrieran concurso y uno poderse presentar, porque realmente pues la estabilidad es buena y los sueldos son buenos. Obviamente que como docente siempre vamos a tener muchísimo trabajo y uno diría, para todo lo que hago es poco lo que gano, pero en comparación a colegios privados, a todo, realmente uno con el distrito está estable y recibe pues buen sueldo, dependiendo pues la categoría en la que tú entres, ¿no? Claro, digamos, ese acceso o esa vinculación, si fuera, bueno, lo que tú dices ahorita es como un video, pero ¿qué requisitos sabes o de pronto qué papeleos, aparte obviamente pues de un acta de grado o de un, sí, de un certificado de estudios, qué requerimientos también solicitan que tú sepas? Para presentarse para el ascenso. O para, digamos, para el proyecto que tú entraste, tú dices Ah, en ok. la página y ahí, Sí, qué ahí se lo único que uno necesita, pues uno, tener el título. O sea, con la secretaría, si no hay opción de que, por ejemplo, tú estás en 10º semestre y te falta el grado, no, o sea, tú tienes que presentarte con todos los papeles, ¿sí? Ya Ok, teniendo el acta de grado y el título, el diploma. sí, Mm, y como lo básico.
la cédula de ciudadanía. Actualmente para lo de la aplica, pues si tienes experiencia en algo, entonces hay que subirla y eso te va sumando pues puntos. Pero realmente es lo único porque ya con ellos tú pues te hacen los exámenes médicos como los de ingreso. De resto no se necesita más. O sea, lo importante es que tú tengas el título y ya pues el escalafón. Es importante que apenas ustedes se gradúen, lo primero que tienen que hacer es inscribirse al escalafón. Eso hoy en día se puede hacer por la página de internet. Ah, ok. Por la página tú te inscribes, subes los papeles y ya esperas a que te llegue la resolución donde quedas inscrita al escalafón docente. Ok, ok. Y digamos, para ese escalafón docente, uno que sale como, bueno, con su pregrado universitario, ¿en qué nivel se encuentra uno? O bueno, ahí, ¿qué diferencias hay? O sea, Vale, si tú, ¿tú qué aconsejarías? Digamos, yo me quiero hacer una maestría en docencia universitaria, no sé. ¿Eso me va a servir mucho más o voy paso a paso? ¿Cómo crees tú que sea lo más conveniente? bueno, pues ahí son dos cosas. Lo primero es que cuando tú terminas, pues lo importante es inscribirlo, el grado que hayas terminado. Si terminaste el pregrado, entonces inscribirlo. Lo que hace la secretaría es que te va a sacar la resolución del 2277, ¿sí? Porque pues Ujú. no vas a ingresar todavía a la secretaría, solo vas a inscribirte Ah, al ya, escalafón. Entonces, con el pregrado uno queda en escalafón 7, ¿sí? ya, En escalafón 7. Si tú entras a la Secretaría de Educación, ingresas con la resolución 1278 y tú ingresas al escalafón 2A, ¿sí? Entonces esas son como las diferencias. ¿Qué aconsejo? O sea, yo, si tú me preguntas, obviamente lo mejor es entrar ya con la maestría, porque es que tú entras a la categoría 3A, o sea, te ahorras te lo voy a hablar en sueldos. sí, Eh, una persona que entra en 2A está ganando 2.200.000 más o menos. Y una sí, persona que entra ya con la maestría a 3A está ganando 3.600.000. ya, ok, claro, o ¿Sí? sea, Es más de 1.000.000 de pesos. varía, sí, Entonces, varía mucho. y te ahorras, no solo por el sueldo, sino que te ahorras en tiempo, porque cuando tú ya puedas empezar a ascender después de 3 años, tú ya Sí, estás en 3A y puedes pasar a 3B, 3C, 3D. Ahí ya se acaba en 3D y ya queda o con doctorado, sin doctorado, bueno. En ya, cambio, si tú entras solo con el pregrado y empiezas a ascender, son 2A, te tocaría hacer maestría para pasar a 3A, o si no, de 2A a B, a C, a D, después a 3A, o sea, es un proceso demasiado largo. ok, Comenzando que el ascenso es largo, ¿sí? sí, claro, Entonces, lo ideal uno sería entrar con la maestría, o sea, eso sería una gran ventaja y una gran bendición. Pero pues si no se puede, igual pues hacer la inscripción en el escalafón docente sí o sí con el pregrado que salgas, porque ese es como tu sustento frente al privado. Si te contratan igual, la mayoría debería pagar escalafón. Entonces, tú tienes ahí tu soporte de que estás escalafonada y que debes recibir de acuerdo al pregrado que terminaste. Pero pues si entras a la secretaría, pues sería súper con maestría. Pero si aún así no alcanzas a hacerla, pues igual entrar desde donde te toque, o sea, igual es la estabilidad. sí, claro, o sea, lo que tú nos muestras es totalmente algo que uno no va a vivir en el privado, porque en el privado lo que tú dices, a los 11 meses ya estás fuera de un contrato y no hay como esas garantías para tener estabilidad. Sí. eh, Creo que el que tú nos puedas como contar este tipo de experiencia y bueno, que te ha ido bien, gracias a Dios, hace que pues uno como que se motive a que definitivamente el pregrado es un mínimo de muchos, Sí. porque tenemos que motivarnos a que, bueno, la educación, las leyes, lo que rige la educación en Colombia hace que sí hayan desventajas, pero el que se esmera, como tú lo has hecho con tus estudios y consiguiendo ese nivel, pues obviamente va a tener una estabilidad en la... Sí,
Y eso que tú dices es súper importante porque si tú piensas en todas las profesiones, todo el mundo está preparándose. Un médico nunca deja de estudiar, un abogado nunca deja de estudiar, porque los maestros tenemos que parar. O sea, yo pienso que al igual tenemos que estar en continua, sí, en continua preparación y no solo por la parte económica. Obviamente, o sea, hay que, no se puede negar, es un aliciente saber que voy a recibir más sueldo si estudio, pero también por uno mismo, por la misma vocación, por el mismo trabajo con los chicos, con quien uno esté trabajando en el sector educativo. Uno tiene que prepararse y uno tiene que seguir estudiando, seguir aprendiendo, porque hay infinidad de aprendizajes, así Sí. como en todas las carreras. Entonces, súper que puedan terminar, que puedan hacer el proceso. Hoy en día, pues las especializaciones chévere, eh, pero ya no son tan valoradas como antes. Entonces, Sí, sí, sí. chévere si de una vez la maestría, si se quiere hacer un doctorado, un PhD, o sea, ya depende de las expectativas y las metas que cada uno tenga como docente, pero sí mi motivación o mi consejo es que sigan estudiando. Dani, para cerrar, quisiera que nos contaras así, se sale un poquito bueno, de la ley, de las políticas. Cuéntanos un poquito la experiencia que has tenido con esa población especial. O sea, pienso que es algo que no se puede escapar de esta charla porque es de verdad poder que tú como nos cuentes y no sé, nos que estudiar mucho más también, así no sea nuestra rama, pues, sino nosotras somos educación infantil, pero nosotras debemos estar capacitadas para ese proceso, porque uno a veces tiene en el salón, así sea uno, con una condición de discapacidad y a veces nos quedamos cortas. Cuéntanos rápidamente así una experiencia, que es la experiencia que has tenido con ese tema. Sí, bueno, definitivamente lo que tú dices, o sea, hayas o no hayas estudiado, nos va a tocar trabajar con alguien en algún momento. O sea, yo digo que hoy en día, así uno no esté preparado, precisamente es como ese trabajo que uno tiene que hacer, ¿no? Prepararse para todo este tipo de cosas, porque tú puedes encontrarte en un banco a alguien, una persona sorda, y resulta que ni siquiera pudiste entenderle o hacerle un favor que te estaba pidiendo. Entonces, pues la discapacidad son esas barreras que encontramos entre el contexto y la persona, no es la persona, ¿sí? Sí, Entonces, yo pienso que pues en el distrito ha sido muy chévere porque, eh, pues a decir verdad, desde que empezó como a regir la ley, ahí sí como que se empezaron a incluir a los niños porque antes no, o sea, porque tenemos que recibirlos, la excusa es no estamos preparados, no estamos capacitados, nosotros no sí, sabemos. Entonces, pues bueno, de algo sirvió que la ley dijera no, o sea, hay que tenerlos en aula, que falta hacer muchas cosas, sí, demasiado, falta por aprender, pero, pero realmente esa experiencia te marca de por vida, o sea, el hecho de que tú puedas dejar huella en un estudiante por algo tan sencillo como que, no sé, le enseñaste a un niño con parálisis cerebral a coger el lápiz, ¿sí? O sea, algo que uno dice es una bobada, pero es un gran logro para la familia, para ti, para él. Entonces yo pienso que es, eso me ha dejado como el distrito, o sea, al ver esas habilidades, esas fortalezas que tienen los chicos, más que las dificultades, que falta mucho, sí, porque yo entiendo que las mismas condiciones de 40 estudiantes en un salón, los espacios, de que no, uno no puede como dedicarse a cada estudiante y tener una educación personalizada, pero sí es aprender bueno, voy a mirar su fortaleza, voy a ver el que sabe y partir de lo que puede y no de lo que no puede o no hace, ¿sí? sí. Em, y empezar a planear, a generar estrategias no solo para él, sino para todos, porque es que resulta que estamos en una época donde hay que la palabra de moda es reinventarse, de hacer otras Sí, cosas claro. diferentes, dejar la educación tradicional, usar otras estrategias, material, y lo que ahorita pues se le apunta es a trabajar el diseño universal de aprendizaje, como yo planeo una clase donde atienda
todas las necesidades de mis estudiantes, porque resulta que es que no solo está el niño con discapacidad, está el que aprende de memoria visual, está el que le gustan los mapas mentales, está el que, sí, todos aprendemos diferente. Entonces Claro. yo creo que es un reto y ese ha sido como mi reto y mi experiencia de poder aportar un poco de lo que yo sé a los maestros para que puedan ver esas fortalezas en los chicos siempre. Y no el que es que él no hace, él no puede, él no, sino ¿qué podemos Lo ver? que decimos Entonces, a diario, esa negación de que él no puede hacer lo que yo le digo. No, no es eso, es, es tratar de verdad saber cómo aprender y poderle enseñar de esa manera. exacto, es mi trabajo, no es que él se tiene que adaptar a mí, es que yo tengo que adaptar las estrategias para que él las pueda realizar. Entonces, eso es como lo que aprendí, o sea, como poder aportar un poquito de lo mío para que los profes sean un poco más sensibles, como que puedan entender muchas cosas y también cambiar sus dinámicas de trabajo. Entonces, yo las animo a que cero miedo porque nos va a tocar, o sea, los que no crean, no, es que yo voy a trabajar en un jardín, no es que yo voy a, o sea, en algún momento nos vamos a tener que estrellar como con el tema de la discapacidad y no solo en nuestras aulas de clase, lo que te digo, estoy en la tienda, estoy en un banco y ¿qué voy a hacer? Sí, o sea, si una persona ciega se me acerca y me dice que la ayuda a cruzar el semáforo, ¿cómo debo cogerla? ¿Qué debo hacer? O sea, yo pienso que se vuelve parte de la vida Mucha, cotidiana, entonces ujú. entonces sí, como animarlas a eso, a estudiar, que ahorita hay muchos que cursos de lengua de señas gratis, que enseñan braille gratis también, con las bibliotecas públicas, entonces como poder acceder a todas esas cosas porque es aprendizaje nuevo y es algo que me va a servir en algún momento, bien sea con algún estudiante, bien sea con alguna persona cercana, un familiar, o sea, uno no sabe. Sí. Ay, pues Dani, nos alegra mucho de verdad haberte tenido en este espacio. Pienso que nos enriqueciste mucho con tu experiencia, con lo que conoces, con lo que nos motivas también. Y bueno, agradecerte por tu tiempo, por el espacio y qué pena ocuparte tanto en esta virtualidad que a veces nos cansa, pero pues bueno, es el único medio por el que nos podemos comunicar ahora. Te Gracias, Kate, a ti de verdad por haberme contactado, por agradezco. pues haberme permitido compartir como la experiencia. Espero que algo haya servido y pues no, ánimo, o sea, a salir y la idea uno siempre es apuntarle a estar bien, a una estabilidad, a disfrutar también lo que hago, porque no es que me tocó, sino a disfrutarlo y en el sector que se me dé la posibilidad o se me abra la puerta, pues dar todo de mí, o sea, yo sé que uno estudio esto es por vocación, por amor, por pasión, entonces disfrutarlo en el sector que sea, obviamente pues siempre evaluando, porque no, lo que sí yo digo es que no tenemos por qué regalar nuestro trabajo, o sea, nosotros no estudiamos 5 años para que nos paguen un mínimo, para que denigren el trabajo y yo sé que a veces puede que sea la necesidad, pero si nosotros mismos no valoramos nuestro trabajo, así van a seguir los colegios. Entonces, si es en el sector privado, igual, o sea, hacer velar los derechos de uno también, porque finalmente uno está cumpliendo con su labor. Entonces, eso es como lo último que quería decir. Y gracias. Vale, muchísimas gracias y bueno, compañeras, gracias por participar y espero pues hayamos podido dar respuesta al tema que estamos tratando. Muchísimas gracias y bueno, hasta luego.